Siempre me consideré una persona con suerte. Crecí creyendo que mi familia era de esas que salen en las películas. Padres unidos, casa ordenada, cumpleaños con pastel casero y fotos pegadas en la nevera. Si alguien me hubiera preguntado por mi infancia, habría dicho que fue normal, bonita, sin grandes dramas, y lo habría dicho convencido. Mi madre era el centro de todo eso. Era de esas mujeres que parecen no cansarse nunca. Trabajaba, cocinaba, ayudaba con las tareas. Estaba en todas las reuniones del colegio, y aún así encontraba tiempo para preguntarme cómo me sentía. Siempre sonreía, siempre. Era una sonrisa tranquila, como si todo estuviera bajo control. Yo crecí creyendo que esa sonrisa significaba que todo en nuestra casa estaba bien. Mi padre era más distante. No malo, no violento, simplemente ausente. Llegaba tarde del trabajo, comía en silencio, veía la televisión y se iba a dormir. Tenía momentos buenos, claro. Algún paseo, algún regalo inesperado, algún consejo serio. Pero la verdad es que, en mi cabeza, la figura fuerte siempre fue mi madre. Ella era la que sostenía todo. Y yo, sin querer, empecé a pensar que eso era lo que hacían las buenas madres, sostenerlo todo sin romperse. Durante muchos años me repetí una frase: mi familia es estable, mi casa es un lugar seguro. La usaba casi como un mantra, era mi forma de definirme ante el mundo. Nunca sentí la necesidad de cuestionarlo, no tenía motivos, o eso creía. Con el tiempo me fui dando cuenta de detalles pequeños, cosas que no parecían importantes. La forma en que mi madre se quedaba un poco más de la cuenta mirando por la ventana cuando pensaba que nadie la veía. O cómo a veces se quedaba callada en medio de una conversación, como si se hubiera desconectado por unos segundos. La sonrisa volvía, claro, casi de inmediato, pero durante un parpadeo, su cara cambiaba. Era como ver una grieta en una pared que siempre pensé que era perfecta. Nuestra relación siempre fue cercana. Yo le contaba casi todo: la escuela, mis amigos, mis miedos más tontos. Ella me escuchaba con interés genuino. Nunca me hizo sentir una carga. A veces me daba cuenta de que estaba agotada. Se le notaba en los ojos, pero igual se esforzaba por estar presente. Me decía que lo importante era que yo estuviera bien. Yo, en mi ingenuidad, aceptaba ese sacrificio como algo normal. La rutina en casa era predecible. Despertar, desayuno rápido, cada uno a lo suyo. Mi padre trabajando hasta tarde, mi madre repartida entre la casa y su empleo, yo estudiando. Las noches eran el único espacio donde coincidíamos, pero incluso ahí había una especie de distancia silenciosa entre mis padres. Cenábamos juntos, hablábamos de cosas superficiales, y luego cada uno se dispersaba. Me parecía normal. Pensaba que así era la adultez: cansancio, pocas palabras, mucha responsabilidad. Con el tiempo empecé a notar pequeñas tensiones. No eran peleas explosivas, sino fricciones sutiles. Mi padre contestando con monosílabos, mi madre preguntando cosas dos veces como si no le hubieran respondido. Él olvidando fechas importantes, ella disimulando que no le dolía. De vez en cuando sentía en el ambiente una incomodidad rara, como si hubiera algo que nadie estaba diciendo. Una energía rara en la casa, esos silencios que pesan. Algunas noches, cuando ya creía que todos dormían, la escuchaba caminar por el pasillo. Sus pasos eran suaves, casi inseguros. Abría la nevera, tomaba agua, suspiraba. A veces se quedaba sentada en la cocina, a oscuras. No la veía, pero la sentía. Nunca fui a preguntarle qué le pasaba. Me convencí de que no era asunto mío. O quizá tenía miedo de que la imagen perfecta que yo tenía empezara a romperse. Con los años, mi vida se fue llenando de mis propios problemas: estudios, trabajo, relaciones. Pero mi idea de hogar se mantenía intacta. Cada vez que algo iba mal afuera, pensaba: al menos en casa todo está bien. Esa creencia me sostenía. No sabía que estaba apoyado en algo que no conocía del todo. El primer golpe real a esa idea llegó de forma casi ridícula durante una tarde cualquiera. Yo estaba ayudando a mi madre a ordenar una habitación que hacía tiempo usábamos como trastero. Había cajas viejas, ropa guardada, papeles apilados sin orden. Ella me pidió que revisara unos cajones y tirara lo que no sirviera. Parecía una tarea aburrida y sin importancia. Entre facturas antiguas, recetas impresas y garantías vencidas, apareció un sobre doblado, sin remitente, con el nombre de mi madre escrito a mano. El papel estaba amarillento, y la letra era de alguien que yo no reconocía. No tenía fecha visible. Podría haber sido de cualquier año de mi vida. Algo en mí se activó. No sé si fue curiosidad, intriga o una mezcla de ambas.
Lo abrí casi sin pensar. La carta no era larga, pero cada frase me golpeó con una fuerza que no supe procesar en el momento. No voy a repetir palabra por palabra, pero hablaba de aguantar por los hijos, de no tener el valor de irse, de él ya no es el mismo, pero me da miedo empezar de cero. Hablaba de noches sin dormir, de lágrimas escondidas en el baño, de miedo al que dirán, de dependencia económica, de sentirse atrapada. No mencionaba el nombre de mi padre, pero no hacía falta. Lo que más me perturbó no fue el contenido en sí, sino a quién iba dirigida. Al final había una frase que me dejó sin aire. Si algún día lees esto, es porque ya no pude seguir fingiendo que estoy bien. Y debajo la firma de mi madre. Me quedé helado. Miré hacia la puerta, como si ella fuera a entrar en cualquier momento y a quitarme la carta de las manos. Sentí una mezcla de culpa y traición, como si hubiera cruzado un límite. Pero también sentí rabia. Rabia por no haber sabido nada, por haber vivido tantos años creyendo en una versión incompleta de la realidad. Guardé la carta en el mismo sobre y la metí en el bolsillo. El resto de la tarde la pasé en piloto automático. Recogí cosas, tiré bolsas, respondí frases sueltas. Mi madre no notó nada, o fingió no notarlo. Yo no podía dejar de verla como si fuera otra persona, como si esa sonrisa que tanto conocía escondiera algo que yo ya no podía ignorar. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, leía de nuevo esas líneas en mi cabeza. Empecé a recordar momentos del pasado que de pronto tomaban otro sentido. Esa vez que mi madre se encerró en el cuarto y dijo que le dolía la cabeza. La Navidad en la que mi padre no apareció hasta muy tarde. Las llamadas que ella cortaba rápido cuando yo entraba en la habitación. De pronto, todo se conectaba. La primera reacción que tuve fue buscar culpables. Miré hacia mi padre con otros ojos. Empecé a vigilarlo, a analizar cada palabra, cada gesto. Noté su distancia de siempre, pero ahora ya no la interpretaba como simple cansancio. Empecé a sentir resentimiento, aunque todavía no entendía bien qué había pasado o qué seguía pasando. Pasaron unos días antes de que me atreviera a decir algo. Llevaba la carta conmigo, como si fuera una prueba de algo que todavía no sabía cómo nombrar. No podía seguir actuando como si nada, pero tampoco sabía cómo empezar una conversación que desde el primer momento iba a cambiar todo. La tensión creció dentro de mí hasta que se volvió insoportable. Empecé a estar irritable, distraído. Mi madre me preguntaba si me pasaba algo, y yo decía que era estrés. Mentía, y al mentirle me daba cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que tanto le reprochaba a esa carta, fingir. El estallido llegó una tarde, cuando estábamos solos en la cocina. Ella estaba preparando el café, hablándome de algo cotidiano. Yo apenas la escuchaba. Sentía el sobre en el bolsillo, como si quemara. Sin planearlo del todo, saqué la carta y la puse sobre la mesa, entre nosotros. Su rostro cambió apenas la vio. No hizo falta que dijera nada. Reconoció el sobre al instante. Su mano se quedó en el aire, a medio camino entre la taza y la cafetera. Su sonrisa desapareció por completo. No recuerdo las primeras palabras exactas que dije. Fue algo torpe, algo como, encontré esto. Mi voz sonaba extraña, como si no fuera mía. Ella no se movió. Tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando lo hizo, vi un miedo en sus ojos que nunca le había visto. No era miedo hacia mí. Era el miedo de alguien que sabe que ya no puede esconder más algo que lleva mucho tiempo guardando. Tomó la carta con manos temblorosas, la miró un momento y luego me miró a mí. No hubo negación, no hubo excusas rápidas. Tampoco intentó quitármela o decirme que no tenía derecho a leerla. Simplemente me preguntó, con la voz muy baja, si la había leído entera. Asentí. En ese momento, sentí que algo se resquebrajaba en el aire entre nosotros. Lo que pasó después no fue una explosión dramática. No hubo gritos ni acusaciones teatrales. Fue peor, en cierto modo, porque fue real. Ella se sentó y por primera vez en mi vida la vi sin ninguna máscara. Sin la sonrisa que me había acompañado desde niño, sin la postura de madre fuerte e inquebrantable. Era solo una mujer, cansada, vulnerable, que no sabía por dónde empezar a explicar años de silencio. Lo que me contó no era una historia de golpes ni de escenas escandalosas. Era una acumulación lenta de cosas que sumadas la habían ido apagando. Indiferencia, desprecio sutil, humillaciones pequeñas, decisiones tomadas sin contar con ella. Comentarios hirientes disfrazados de broma. Un matrimonio que había empezado con ilusiones y que con los años se había vuelto una especie de jaula silenciosa. Me habló de la dependencia económica que había tenido durante mucho tiempo, de cómo eso le había hecho sentir que no podía irse aunque quisiera. Me habló del miedo al qué dirían sus padres, sus amigos, los vecinos. Me confesó que muchas veces había pensado en separarse, pero que siempre terminaba convenciéndose de que no era para tanto, de que había gente peor.
de que al menos él no era violento físicamente. Me dolió escuchar que uno de los motivos que más la habían frenado era yo, no porque me culpara, sino porque no quería romperme la idea de familia. Me dijo que muchas veces, cuando estaba al límite, yo aparecía con algún dibujo, alguna tarea, algún problema de adolescente, y que eso la hacía aguantar un poco más. Que se decía a sí misma que, mientras yo estuviera bien, ella podía soportarlo. Mientras hablaba, vi cómo se le caían lágrimas que no intentaba ocultar. No se justificaba, no se victimizaba, simplemente contaba. Yo escuchaba con una mezcla de rabia, tristeza y una especie de culpa rara, como si hubiera vivido encima de su dolor sin verlo. Le pregunté por qué había escrito la carta. Me dijo que fue en una noche en la que sintió que ya no podía más, que necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro, aunque fuera en un papel que quizá nadie leería jamás. Me confesó que en algún momento pensó en dejar la carta en un lugar visible, como una manera de pedir ayuda sin decirlo en voz alta. Pero que al día siguiente se había arrepentido, la había guardado y había seguido sonriendo, esa sonrisa que yo siempre admiré. Después de esa conversación, ya nada volvió a ser igual. No porque dejáramos de hablarnos, sino porque por primera vez había algo verdadero flotando en medio de todo. La imagen de familia perfecta se rompió, pero en su lugar apareció algo más honesto, aunque doliera. En los días siguientes, la casa se llenó de silencios raros. Yo no podía mirar a mi padre sin pensar en todo lo que ella me había contado. Él no sabía que yo sabía. Su rutina siguió igual: trabajo, tele, cama. Pero ahora, cada vez que hacía un comentario despectivo, por mínimo que fuera, yo lo sentía amplificado. Cada gesto de indiferencia se me clavaba. Empecé a ser más seco con él, respondía más cortante, evitaba compartir espacio. Él lo notó y empezó a ponerse a la defensiva. Hubo pequeñas discusiones, nada grave, pero sí constantes. Yo ya no podía sostener el papel de hijo neutro. Sentía que estaba traicionando a mi madre, si actuaba como si todo estuviera bien. Ella, en cambio, parecía haber envejecido de golpe, y a la vez, haberse aligerado. Me sorprendió verla llorar un par de veces sin esconderse. No era algo que hubiera hecho antes. También la vi sentarse sola en la sala, sin hacer nada, como si se estuviera permitiendo, por primera vez, simplemente estar. De a poco, empezó a hablar más abiertamente de sus emociones conmigo. No de los detalles más íntimos del matrimonio, pero sí de su cansancio, de sus dudas, de sus miedos. Era incómodo a veces, pero también sentía que eso era algo que habíamos debido hacer hacía mucho. La presión dentro de mí siguió aumentando. Sentía que ahora que sabía la verdad, tenía que hacer algo. No podía simplemente dejar las cosas como estaban. Empecé a insistirle a mi madre para que pensara en opciones. Terapia, separación, buscar un trabajo mejor, hablar con alguien de confianza. Ella escuchaba, asentía, pero no se movía. Me decía que ya no tenía tanta energía para hacer cambios radicales, que no quería empezar una guerra, en una etapa de la vida en la que solo quería paz. Eso me frustraba. No entendía cómo, sabiendo todo lo que había sufrido, no tomaba una decisión drástica. Yo quería soluciones rápidas, contundentes. Ella, en cambio, parecía buscar una forma de sobrevivir con el menor daño posible para todos. Y aunque me costaba aceptarlo, esa también era una forma de fortaleza. El verdadero punto de quiebre no fue una gran pelea ni un descubrimiento adicional. Fue algo mucho más simple. Una noche, mientras yo estaba en mi habitación, escuché una conversación entre mis padres en la sala. No era una discusión fuerte, era habitual. Él le hablaba con ese tono cansado, un poco condescendiente, como si todo lo que ella dijera fuera un capricho. Ella intentaba explicarle algo sobre los gastos, sobre una cita médica que necesitaba, y él respondía con ironías suaves, casi burlonas. Lo que me rompió no fue lo que dijeron, sino lo que no dijeron. Era la misma dinámica de siempre, repetida tantas veces que casi era un guión. Solo que ahora yo ya conocía el trasfondo. Sabía lo que esa rutina le hacía por dentro. Y escucharla, después de la carta, se volvió insoportable. Sentí una rabia sorda, una impotencia que me subió por el cuerpo como un calor desagradable. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en esa casa, como si no entendiera lo que estaba pasando. Me estaba afectando. Empecé a notar que me alteraba por cosas pequeñas, que estaba irritable en el trabajo, que me costaba concentrarme. Llevaba la historia de mis padres en la cabeza todo el tiempo, como si no hubiera espacio para nada más. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me senté en la cocina, en la misma silla donde mi madre se sentaba a oscuras años atrás. Ya no podía pensar en ella como alguien invencible. Ahora la veía como una persona que había aguantado demasiado,
Y por primera vez me pregunté dónde quedaba yo en todo esto, no como hijo receptor pasivo de decisiones ajenas, sino como adulto que también tenía que elegir cómo quería vivir. Me di cuenta de que estaba empezando a repetir algo peligroso: callar, aguantar, acumular, y tuve miedo de terminar como ella, escondiendo cartas en cajones, sonriendo mientras por dentro algo se rompía. Al día siguiente, hablé con mi madre otra vez. Esta vez, la conversación no giró solo en torno a su historia, sino también a la mía. Le dije que la amaba, que entendía mejor muchas cosas, pero que no podía seguir viviendo en una casa donde el dolor se había vuelto parte del mobiliario. Le dije que necesitaba irme, no como huida, sino como forma de no seguir construyendo mi vida encima de una mentira. No fue una conversación fácil. Ella se sintió culpable al principio, como si su confesión me hubiera empujado a abandonarlos. Le expliqué que no era eso, que mi partida no era un castigo ni para ella ni para mi padre, sino una decisión personal, que necesitaba un espacio donde pudiera respirar sin sentir estaba eligiendo entre uno y otro. Lo más sorprendente fue su reacción final. Después de llorar y de intentar convencerme de que esperara un poco más, terminó diciéndome que, si eso era lo que necesitaba para estar en paz, lo hiciera, que no quería que mi vida quedara determinada por los miedos y las renuncias que ella misma no había podido enfrentar. Fue la primera vez que la sentí realmente soltarme. No hubo escena dramática cuando le dije a mi padre que me iba. Se mostró algo molesto. Hizo comentarios típicos de la juventud de ahora que no aguanta nada. Pero en el fondo creo que no entendió el verdadero motivo. Nunca le conté lo de la carta. Nunca hubo una confrontación directa sobre todo lo que su actitud había generado. No porque no quisiera decirle nada, sino porque entendí que no iba a cambiar a quien no quería verse a sí mismo de verdad. Me mudé a un lugar pequeño, sencillo, con más silencios de los que estaba acostumbrado, pero sin la tensión de fondo que ya se había vuelto una sombra en mi casa. Al principio, me sentí culpable cada vez que pensaba en mi madre quedándose allí. Me preguntaba si había sido un acto egoísta, si debería haber hecho más por rescatarla, pero con el tiempo entendí que no se trataba de rescatarla, sino de respetar sus tiempos y sus elecciones, incluso cuando dolían. Nuestra relación cambió, pero no se rompió. Empezamos a hablarnos por teléfono más seguido. A veces, cuando mi padre no estaba, ella venía a visitarme. Empecé a verla reír de otra forma, menos automática. Me contaba cosas pequeñas de su día que antes ni mencionaba. También me hablaba, de vez en cuando, de la posibilidad de hacer cambios, sin prometer nada. Se notaba que algo en su interior se había movido, pero no al ritmo que yo hubiera deseado. Y tuve que aprender a aceptar eso. Con mi padre, la relación se volvió cordial pero distante. No peleamos, pero tampoco volvimos a acercarnos como antes. Lo veía en reuniones familiares. Hablábamos de temas neutros, cada tanto. Soltaba algún comentario que me recordaba exactamente por qué mi madre se había sentido tan sola a su lado. Y yo, en lugar de explotar, simplemente ponía una distancia interna que antes no tenía. Dejé de esperar de él algo que nunca me había dado realmente, una conexión profunda. Con el tiempo, empecé a mirar hacia atrás con otra perspectiva. Me di cuenta de algo que, al principio, me negaba a aceptar. Mi madre no era fuerte porque hubiera soportado todo sin quejarse. Su fuerza no estaba solo en haber aguantado, sino en haber tenido el valor de mostrarse frágil conmigo cuando encontró el momento, en dejar caer la sonrisa que la protegía, aunque eso significara romper la imagen que yo tenía de ella. También tuve que admitir algo sobre mí, que durante mucho tiempo había idealizado nuestra familia porque necesitaba creer en algo sólido, y que esa idealización, de alguna forma, la había puesto a ella en un pedestal imposible. Había exigido inconscientemente que siguiera siendo esa madre perfecta que lo aguantaba todo. Saber la verdad me dolió, pero también me permitió verla como una persona real, y queriéndola así, sin mitos, nuestra relación se volvió incluso más auténtica. Las cosas no se resolvieron con un gran final feliz. Mis padres no se separaron de inmediato. No hubo una transformación radical de un día para otro. La vida siguió, con sus matices. A veces, mi madre me dice que está cansada y que le gustaría que las cosas fueran distintas. Otras veces, me habla de pequeños cambios que ha hecho. Hacerse un examen médico que postergaba. Decir un no donde antes habría dicho que sí. Guardar un poco de dinero para sus propios proyectos. Son avances mínimos, casi imperceptibles desde afuera, pero que para ella significan mucho. Yo, por mi parte, sigo lidiando con lo que descubrí ese día que abrí la carta. No es algo que se olvida. Afectó la manera en que veo las relaciones, la forma en que escucho lo que la gente no dice.
el valor que le doy ahora a las emociones que se esconden detrás de una sonrisa. No me hizo cínico, pero sí más atento. Hay días en los que todavía me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca hubiera encontrado ese sobre. Si hubiera seguido creyendo que mi familia era perfecta. Si habría sido más feliz, en una especie de ignorancia cómoda. No tengo una respuesta clara. Lo que sí sé es que aunque me dolió, prefiero vivir con una verdad incómoda que con una mentira bonita. La última vez que vi a mi madre, me fijé en su sonrisa. Sigue sonriendo mucho, pero ya no la veo igual. Ahora puedo notar cuándo es una sonrisa de cortesía, cuándo es una sonrisa de costumbre, y cuándo, muy de vez en cuando, es una sonrisa que le nace de verdad. Esas últimas son menos frecuentes, pero cuando aparecen, brillan distinto. Y aunque me gustaría que fueran más seguidas, me consuela saber que ahora, al menos, ya no tienen que sostenerlo todo. No hubo un gran cierre en nuestra historia, solo una serie de ajustes silenciosos. Mi madre sigue allí, en la misma casa, con la misma persona, pero siendo poco a poco, un poco más ella misma. Yo sigo aquí, construyendo mi vida lejos de esa dinámica, pero con una parte de mí siempre conectada a lo que aprendí en esa cocina, con un sobre viejo sobre la mesa. La fortaleza al final no se veía como yo pensaba cuando era niño. No era una sonrisa eterna sin grietas. Era seguir adelante incluso después de que las grietas se hicieran visibles. Y aprender a mirarlas sin apartar la vista.